Pues nada, yo soy Emanuele, secretario técnico de DEF. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Mi papel hoy va a ser intentar ser pues, moderador de toda la parte técnica, la parte logística. Estamos aquí hoy para hablar de la segunda edición de las ayudas al desarrollo de videojuegos de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, que agradecemos muchísimo, aquí representada por Manuel Cristóbal, que es asesor de industrias audiovisuales en la Consejería de Cultura y Turismo. Él es una persona que viene de la industria, aunque sea de la animación, pero muy cercana al videojuego. Muchísimo lo conoceréis por todo su recorrido artístico, de producción, de películas de animación que ha producido y sacado, de algunas tan relevantes como Arrugas, como otra tan relevante como la que tiene ahí detrás de su cabecita, ahí, Buñuel, el laberinto de la tortuga, que seguro que os sonará. Vamos, que es un personaje emblemático, es un lujo tenerlo en la administración porque es lo que siempre intentamos desde la asociación, es que, pues que en la administración haya quien nos escuche y nos entienda como sector para poder luego pues, administrar de la manera más sencilla y efectiva posible los escasos recursos que hay, porque al final estamos hablando de recursos públicos, hay que administrarla muy bien. Entonces, pues tener una persona como Manuel ahí es un lujo porque nos permite pues entendernos muy bien, y de hecho desde que está en la consejería pues se han puesto en marcha un montón de iniciativas, entre las cuales estas ayudas, la primera edición el año pasado y ahora la segunda edición, y otras muchas iniciativas más. Tienen una web donde tienen un listado de empresas. Bueno, ahora le comentará seguro. Aquí tenemos hoy también con nosotros a Javier Campo y a Sara Peña de Eurosubvenciones. Eurosubvenciones es una empresa que da soporte y apoyo a otras empresas a la hora de pues, pedir, presentarse y a ayudas públicas, a trámites de todo tipo de ayudas públicas, y también luego pues, acompañar a esas empresas pues, a la parte que es ejecutar la ayuda, justificarla, que presentarles lo de menos. Luego no es que te lo dan, pues ya a veces es muy complicado. Entonces ellos son socios colaboradores de DEF y tenemos convenios con ellos para que los socios que quieran pues, utilizar los servicios pues se pueden beneficiar de un descuento, ¿no? Y además son muy expertos porque llevan muchísimos años en el sector, además muy especializados en el sector del videojuego, de la animación, del sector digital en general, ¿no? Y luego finalmente tenemos con nosotros a Carmen Maestre, que es directora de arte en Friday Mood, que es un estudio de Madrid, una empresa de Madrid de desarrollo de videojuegos que fue beneficiario el año pasado. Entonces nos pareció interesante traerlos porque, pues, para que pudieran contar su experiencia, ¿no? Para ver cómo han ido ahora con el proceso de solicitud, de ejecución de proyecto y de justificación, porque todos los proyectos que se asignaron el año pasado ya están justificados, creo que sí, y todo bien, y entonces pues que contar un poco su experiencia. Ella es diseñadora gráfica, estuvo en Front the Bench 9 años, luego estuvo en Gameloft en Madrid, y luego con su compañero de viaje en Gameloft pues fundaron a Friday Mood cuando luego el estudio lamentablemente cerró, ¿no? Por lo menos en la Comunidad de Madrid. Y bueno, y entonces, una vez que todo el mundo pues, comentará su intervención, a ver, lo más importante, dejaremos un buen espacio a lo que son la pregunta de todo el mundo. Tenemos ya 30 participantes, creo que ya todo lo que tenían que llegar ya están, así que sin más, yo doy la palabra a Manuel, que tiene una presentación que ahora la voy a subir yo. Y nada, bienvenidos y bienvenidas a todos, y espero que esta jornada os sea de utilidad. Hola, buenas. Muchas gracias a Deb, a Emanuele por haber montado esta jornada. Muchas gracias, obviamente, a Europroducciones por unirse, y a Carmen también por contarnos cómo ha sido esa experiencia, porque al fin y al cabo, con estas ayudas a videojuegos, la verdad es que ha sido ha sido una trayectoria conjunta, ¿no? El 2020 es el primer año que se hicieron, con una dotación de 250.000 euros, y la verdad que estamos contentos porque creemos que hemos hecho un seguimiento
pues tanto en la elaboración como en la... Si podemos avanzar la presentación, por favor. Como, digamos, a la hora de desarrollar un sistema que fuera lo más sencillo para el administrado como para el administrador, y que hubiera un seguimiento. Al principio nos preocupaba mucho lo que, digamos, que al sacar una primera línea, pues primero fuera útil, fuera descifrable por el sector y luego que al final el dinero le llegaba a las empresas. Como ya diré más adelante, afortunadamente la ejecución ha sido del 100%. Y quiere decir que de esos 250 que había disponibles, 250.000 han llegado a las empresas y además, en muchos casos, el día de Nochebuena, cosa que es un detalle pues, humano y bonito. Sobre las definiciones que las tenéis en la ley, tampoco voy a entrar mucho, pero obviamente estamos hablando de prototipos, no estamos hablando de juegos finales, sino de una demo. Obviamente estamos hablando de videojuegos narrativos, porque esto, digamos, nosotros somos la Consejería de Cultura y Turismo y pedimos esa parte, porque si no sería otro sitio donde habría que ir y luego el videojuego publicado, obviamente, que esté disponible, ¿no? ¿Quién puede solicitar la ayuda? En este caso, pueden ser empresas o autónomos y obviamente que tengan relación, que su epígrafe tenga relación con el videojuego, y luego que tengan domicilio fiscal y centro de trabajo con al menos una sede en la Comunidad de Madrid. Para eso existen, digamos, documentos censales de la agencia tributaria que lo puede firmar, digamos, chequear y eso es importante. Y luego, el tipo de proyecto subvencionable tiene que ser narrativo, tiene que ser original y tiene que ser no publicado. Obviamente para eso, y aquí no entraré en detalle porque Eurosubvenciones también nos ampliará esta parte, hay que tener los derechos de propiedad intelectual y luego que no sean de marca, ¿vale? Y luego, pues obviamente, como se puede entender, que no sea nada eso. Los criterios de valoración hemos intentado que fueran lo más sencillos posibles. También os puedo decir que como es un primer año, pues hemos ido aprendiendo con el proceso. Con este segundo, digamos que lo intentaremos afianzar, pero sobre todo hemos trabajado en el interés cultural, en la calidad artística del proyecto, la innovación artística e innovación técnica, la trayectoria profesional, que creemos que obviamente pesa, y luego que sea viable por el presupuesto que hay, ¿no? La justificación de las ayudas, y ahí Carmen nos podrá contar, intentamos que sea lo más sencilla posible. Todo se hace online, tanto la solicitud como la justificación. Y obviamente el plazo que tenemos, porque nosotros trabajamos con fondos anuales, es hasta el 15 de diciembre. La memoria justificativa lo que tiene es, como veis, 4 puntos. Y luego, sobre todo, pues lo que también pedimos es que en el caso de los cortometrajes, pues es muy sencillo porque entregas un cortometraje, le damos play y con eso es suficiente. En este caso, pues digamos que tienes que entregar también algún archivo ejecutable y en este caso lo que hemos hecho es hablar con las empresas y que sean ellas mismas las que, digamos, traigan su equipamiento, lo hagan en directo y luego nos quedemos ese USB como prueba. Al final esto es dinero público que tiene que estar vigilado. Pero bueno, yo creo que así ha sido un proceso divertido porque entre otras cosas así hemos aprovechado para que conozcan Alcalá 31, la sede de la consejería, y para que podamos conseguir conocer más empresas. La verdad que ha sido bastante interesante tenerlos y sobre todo lo que estamos trabajando es que, digamos, el dinero que haya llegue, ¿no? Entonces aquí veis un poco que la ejecución de las ayudas en videojuegos ha sido del 100%, de desarrollo de proyectos audiovisuales ha sido del 100%, en promoción solo se podían apoyar 5 proyectos y figura como un 88% porque podían pedir hasta 60 y uno pidió 24, cosa que estaba en su derecho.
Y luego en cortometrajes pues tenemos una ejecución del 93%, que veníamos de un 74%. Pues, estamos muy contentos, esperamos con interés los proyectos que nos queráis enviar y muchísimas gracias de nuevo a ADE por la presentación. Muchas gracias, Manuel. Pues yo creo que luego ya surgirán preguntas, así que sin más yo creo que pasaría a que Sara y Javier nos puedan comentar un poco su punto de vista. Si ellos apoyando a las empresas, pues se topan con todos los entresijos y los engranajes de la maquinaria de esa, entonces pues seguro que pueden contar algo, pero sobre todo están para luego contestar a las dudas, ¿no? Que es lo más importante. Así que nada, pues quien quiera de los dos lanzar la presentación y compartirla, pues adelante. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Manuel, y gracias a los asistentes y a Manuel y a Carmen. Bueno, nosotros básicamente en Eurosubvenciones venimos trabajando desde el año 2005 con empresas de videojuegos, en las cuales pues, bueno, hemos tenido una trayectoria importante en términos de ayudas y deducciones fiscales, tanto para proyectos de investigación y desarrollo como para proyectos ya propiamente dichos de creación o producción de un videojuego, tanto en la Unión Europea como en estas ayudas más recientes de la Comunidad de Madrid. Trabajamos a éxito y es verdad que, bueno, dependiendo del tipo de ayuda, lógicamente nos adaptamos los honorarios a las condiciones de la ayuda, al beneficiario y también, por supuesto, al hecho de que si son o no socios de DEP los que solicitan la misma. No quisiera extenderme más porque vamos a entrar en la parte interesante de la ayuda, así que, bueno, pues dejo a Sara. Sí que me gustaría comentar con respecto a la Comunidad de Madrid que en general, y ahora lo corroborará Sara, la ayuda gestionada en 2020 de la Comunidad de Madrid ha sido todo un proceso muy razonable, lo cual es decir ya mucho en las ayudas. Hemos tenido acceso a hablar con los técnicos por si nos surgía alguna duda, incluso a visitarles antes del COVID, si no recuerdo mal, pero la verdad es que ha sido un proceso muy razonable y yo creo que satisfactorio. Evidentemente, no está exento de cumplir con todo lo que nos piden y con todos los requisitos y presentar una justificación bien planteada y demás, pero estamos contentos con estas ayudas, la verdad. Y ahora cedo la palabra a Sara. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sara y os voy a explicar un poco acerca de estas ayudas para la creación y el desarrollo de los proyectos de videojuegos. Como sabéis, estas ayudas las lleva convocando la Comunidad de Madrid durante varios años y, como bien ha explicado Manuel, son ayudas destinadas a las actividades creativas en el desarrollo del proyecto de videojuego, tanto la creación, diseño y programación y en su fase de prototipo. Esto es muy importante. El videojuego tiene que ser de carácter narrativo, original y no publicado. Y puesto que son de la parte de cultura, dar mucha importancia a que sean de carácter narrativo. Todas las entidades solicitantes deben poseer los derechos de propiedad intelectual que correspondan y las autorizaciones o permisos para poder crearlo y desarrollarlo. Esto es muy importante porque también habrá que enviar cierta documentación que acredite, pues que se cumple con este criterio. El periodo subvencionable y, por tanto, de ejecución del proyecto va desde el día 1 de octubre de 2020 hasta el 15 de noviembre de 2021. Esto quiere decir que los proyectos pueden haber iniciado ya, es decir, estar iniciados y se pueden estar ya imputando gastos para esta convocatoria que se presenta. La ayuda es una subvención de hasta 25.000 euros y, bueno, se acoge al régimen de minimis, que esto es importante si las entidades han tenido alguna otra subvención en los años anteriores. Y, bueno, ¿qué se subvenciona? Pues los gastos subvencionables, en este caso, serían los costes de personal, los servicios profesionales y la adquisición de herramientas de hardware y software estrictamente necesarias para el desarrollo del proyecto. Y, bueno, esta ayuda tiene de plazo para presentarla hasta el día 23 de febrero. En la solicitud, en plan,
Los requisitos de los solicitantes, es decir, quién puede solicitarlo, pues son aquellos titulares de las empresas que cumplan las siguientes condiciones. Como se indica aquí, tiene que ser una microempresa o empresa pequeña y tiene que tener la capacidad de obrar en el ámbito de la creación y desarrollo de videojuegos. Es decir, su actividad empresarial tiene que estar relacionada con la informática, la programación, el diseño de ordenador o similar. Por otro lado, el domicilio fiscal y los centros de trabajo del personal deben de estar ubicados en el territorio español y, muy importante es esto, que tienen que tener al menos una sede en la Comunidad de Madrid. Las empresas extranjeras también pueden solicitarlo, pero también tienen que cumplir estos requisitos. Entre la documentación que hay que presentar en la solicitud se encuentra un formulario de solicitud donde se indicarían los datos del solicitante del proyecto, una propuesta del videojuego que veremos más adelante, y en ella se habla sobre el desarrollo del videojuego, la propiedad intelectual, la innovación, un cronograma de trabajo, el equipo de trabajo que va a participar, el presupuesto, el plan de financiación y la trayectoria profesional, no solo de la empresa, sino también de cada uno de los miembros que van a trabajar en el proyecto. Habrá que acreditar que la empresa posee los derechos de propiedad intelectual, así como unas declaraciones firmadas. Todos estos documentos se pueden descargar en la página de la Comunidad de Madrid, que tiene unos modelos, y es muy sencillo solicitarlo. También habrá que entregar otra documentación administrativa de la empresa, por ejemplo, para demostrar que la empresa tiene una actividad similar al desarrollo de videojuegos. Puede que también se solicite otra serie de documentación o que sea necesaria habilitar a la Comunidad de Madrid para que pueda comprobar ciertos documentos. ¿Y dónde y cómo se presenta? Bueno, pues se presenta telemáticamente a través de la página web de la Comunidad de Madrid. Tienen ellos un espacio habilitado donde se sube toda esta documentación y, bueno, y es fundamental el certificado digital para presentar la solicitud. Una vez presentadas las solicitudes pasan a un periodo de evaluación, una fase de evaluación que será donde se determinará todos aquellos proyectos que recibirán financiación. Y esto se realiza en base a los siguientes 4 criterios, que son el interés cultural y calidad artística del proyecto, la innovación, la trayectoria profesional previa en el desarrollo y en el lanzamiento de videojuegos de la empresa y el equipo de trabajo. Aquí se evaluará tanto la trayectoria de la empresa como la trayectoria de cada uno de los miembros. La trayectoria individual, se evalúa todo por separado. Y por otra parte, también se van a tener en cuenta el presupuesto, el plan de producción y la estrategia de financiación. Y bueno, como veis, los 2 primeros criterios, que son el interés cultural y característica del proyecto y la innovación, son los que más peso tienen durante la evaluación. Me parece también importante resaltar que estas ayudas son compatibles con cualquier otras ayudas públicas y privadas, pero siempre cumpliendo que la suma de todas estas subvenciones no supera el 100% del presupuesto. La evaluación, el proceso de evaluación no tiene una duración fijada, pero sí que va a ser inferior a 6 meses desde el día de presentación de solicitudes, es decir, que antes del 23 de julio se notificará a los beneficiarios que han sido beneficiarios y la ayuda que les ha sido concedida. Todos los beneficiarios, como bien han comentado, deberán realizar el proceso de justificación y para ello tendrán que aportar la siguiente documentación: un prototipo del videojuego que se enviará en formato físico para que entes de la Comunidad de Madrid puedan jugar y puedan comprobar que se han efectuado las acciones que se han indicado en la solicitud, una memoria técnica, una memoria económica, una declaración responsable del importe, procedencia y aplicación de fondos propios o otras subvenciones de las actividades mencionadas, si fuese el caso, y una relación de gastos subvencionables por al menos el importe de la ayuda. Es decir, si se os ha concedido una ayuda de 25.000 euros, habrá que estáis obligados a justificar únicamente 25.000 euros mediante la aportación de facturas, nóminas y cualquier otro documento de gasto. ¿Vale? Aunque nuestro consejo es que se justifique siempre un poco más. Y todos los beneficiarios están obligados a insertar en toda publicidad impresa digital relativa tanto el logotipo autonómico como una pequeña frase en la que se indique que la Comunidad de Madrid ha colaborado. También habrá que realizar el videojuego en un periodo de 2 años, esto a contar desde la fecha de concesión de la ayuda, y entregar 3 copias finales del mismo una vez terminado el proceso de producción. Y también se autorizará a la consejería competente
a utilizar el videojuego subvencionado una vez concluida su explotación comercial. Normalmente suele ser por fines culturales o fines educativos. Y bueno, el plazo para presentar la justificación es el 16 de noviembre de 2021, que esto es importante tenerlo en cuenta ya que es un día después de la fecha de fin del periodo subvencionable, por lo cual es conveniente que se empiece a trabajar ya en la justificación, bueno, mientras se está terminando de desarrollar el proyecto. Bueno, no sé si queréis que veamos la propuesta del videojuego que hay que presentar un poco por encima. Se trata de un documento de Excel. Sí, por favor. Yo creo que es interesante así verlo por encima y que no sé si todo el Bueno, mundo ya lo ha simplemente, descargado. sí. Bueno, está disponible en la página web de la Comunidad de Madrid y bueno, esto es uno de los documentos que hay que entregar. Entonces, está compuesto de varias pestañas. No se ve, no se ve, Sara. Bien. Creo que tienes que volver a pinchar compartir pantalla y elegir a esa aplicación. Vale. Ahora sí. Ahora. Ahora sí que se ve. Vale. Bueno, como veis, hay varias pestañas. Bueno, es muy simple. Entonces aquí normalmente tenéis un límite de caracteres y bueno, se acompaña de un pequeño comentario donde se especifica sobre qué tenéis que hablar. ¿Vale? O sea, las cosas que hay que comentar simplemente como para servir de guía a la hora de redactar. Hablaréis tanto del desarrollo como del estado de la propiedad intelectual, el grado de innovación en base pues, a la innovación artística, la innovación técnica y mecánica. Como veis, también se incluye un pequeño cronograma de trabajo, que es bastante sencillo. Y bueno, ahí se definirán los miembros del equipo de trabajo. Una breve descripción de cada uno de ellos. El presupuesto de las actuaciones de desarrollo también se desglosará en base a ciertas partidas que son los costes de personal, colaboradores externos, servicios profesionales, viajes y adquisición de herramientas. Y bueno, hay un pequeño plan de financiación. Van a ser ingresos propios. Aquí habrá que incluir el importe de la ayuda que vais a solicitar. Y por supuesto aquí una trayectoria profesional de la empresa. ¿Vale? Es esto simplemente, yo creo que es bastante sencillo y bueno, como bien explicado en los comentarios, se ayuda mucho en la redacción en este sentido. Bueno, y con esto yo creo que sería todo un pequeño resumen y luego ya pues yo creo que ya entraremos un poco más en detalle en dudas que tengáis o de cosas que necesitéis saber con más detalle. Han avanzado algunas cuestiones, algunas dudas, Emanuel, que tenemos respuesta para ellas. Pues si quieres que lo veamos ahora o esperemos. Yo creo que lo mejor es todo al final, para terminar el apartado ahora de veo que sí que hay gente que levantó la mano, pero yo creo que lo mejor es ahora terminar con las exposiciones y luego ya hacemos el debate. Así que nada, Sara, habías terminado, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos ahondado un poco más, vamos cada vez más en el detalle. Ahora ya vimos pues, lo que son los, pues, ya más las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de presentarse, cómo rellenar el Excel. Seguro que habrá muchas dudas, pero yo creo que ahora merece la pena que Carmen nos pueda contar cómo vio ese proceso, porque a veces uno piensa, oye, aquí tengo que perder muchísimo tiempo, buscar documentación, no sé qué hacer. Entonces, ver un poco cómo ellos se enfrentaron a ese proceso, cómo fue la comunicación, cómo al final hicieron el juego, porque claro, muchas veces tú tienes un plan de videojuego que no está dirigido a la ayuda, sino que tú lo estás desarrollando porque sí, y luego de repente tienes esa oportunidad, entonces tienes que encajar las cosas, pues cómo encajas pues, el tiempo de producción para que pueda para después ponerlo y justificarlo dentro de la ayuda y nada, pues así que yo creo que todas esas cuestiones son las que nos puede comentar, que son muy interesantes. Pues te dejo, Carmen. Bien, gracias, Manuel.
Nada, antes de nada quería dar las gracias a Dev, tanto por invitarme como por dar ecos, ¿no? a todo este tipo de ayudas y bueno, informarnos, ¿no? de todas estas cosas. Y bueno, también sobre todo a la Comunidad de Madrid bueno, por apoyar la industria del videojuego y conseguir que proyectos como el nuestro, el de Friday Mood, den luz y lleguen al mercado. Entonces, bueno, he hecho una presentación, pero bueno, va a ser súper rápida, o sea que enseguida vamos a llegar a las preguntas y bueno, voy a compartirla. ¿La veis bien, no? ¿La veis? ¿Sí? Sí. Ah, vale, perdona, es que como estáis muteados y no veo el chat, perdona. Vale. Entonces, bueno, voy a hacerlo así cronológicamente, ¿no? Como fue nuestra experiencia. Entonces, bueno, Friday Mood somos una empresa que hacemos videojuegos, pero estamos especializados en hacer videojuegos para terceros. O sea, no hacemos tanto desarrollo propio. Lo que pasa es que sí que desde un inicio teníamos como esa espinita clavada, ¿no? Y queríamos hacer algo propio, ¿no? Algo de lo que estuviéramos orgullosos y poder llamar nuestro. Entonces, bueno, teníamos varias ideas en el cajón y bueno, como que nunca llegábamos a sacarlas, ¿no? Entonces, bueno, llegó el 17 de febrero y recibimos un email de Dev, de la que somos socios, y bueno, en este email comentaban que habían salido una convocatoria, una ayuda de la Comunidad de Madrid para juegos narrativos. Y bueno, sabíamos que en realidad, aunque nos pusiéramos en marcha con ello, podía ser que no nos la concedieran, pero bueno, lo vimos como una señal para decir, bueno, vamos a lanzarnos al ruedo, vamos a rescatar una idea que teníamos ya trabajada y vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, nos presentamos el último día, entregamos la solicitud. En nuestro caso lo hicimos por nuestra cuenta, bueno, lo hicimos un poco entre mi socio y yo. Presentamos, bueno, al final, si tenéis las bases podéis ver todo lo que había que presentar, ¿no? lo que pedían. Y bueno, nosotros sí que recuerdo que aquel Excel tenía, bueno, no os habéis fijado que tiene como una limitación de caracteres, entonces eso obliga un poco a ser conciso y bueno, en parte entiendo que ayuda a la Comunidad de Madrid a la hora de leer todas estas solicitudes y bueno, luego al final en base a eso decidir, ¿no? a quién se le conceden y demás. Y también nos ayuda a nosotros, ¿no? a no irnos demasiado por las ramas y ser súper concisos, ¿no? Vale, bueno, pues entregamos el 9 de marzo esta solicitud. Además, me acuerdo que entregamos como a modo de anexo una pequeña presentación, un PDF, en el que bueno, entregamos cosas, o sea, bocetos, contábamos un poco más la historia de nuestro videojuego, ¿no? Información que nos parecía relevante, que a lo mejor información que no se había podido meter en el Excel y que capturaba de manera súper visual como el concepto de nuestro videojuego, ¿no? Y bueno, 5 días después llegó la pandemia a nuestras vidas y bueno, al final el planteamiento que habíamos hecho, sobre todo en cuanto a tiempos de lo que iba a llevar a desarrollar nuestro videojuego, pues por varios motivos, tanto porque bueno, estábamos trabajando todo el equipo en oficina, nos tuvimos que adaptar a trabajar en casa, dificultades económicas, luego cosas muy típicas en el desarrollo de un videojuego, como que bueno, cuando estás haciendo el prototipo pues te das cuenta de que hay cosas que no funcionan bien, que sería mucho más divertido si fueran de otra manera. Bueno, pues tuvimos que ir solucionándolo sobre la marcha y bueno, pues eso hizo que nosotros planteábamos llegar más lejos el día que fuéramos a hacer la presentación de la justificación y bueno, al final nos quedamos un poco atrás, pero sí que llegamos, ¿no? Y bueno, el 8 de julio, en nuestro caso, creo que las fechas cambian un poco en la convocatoria de este año, pero bueno, sacaron la lista de beneficiarios en la que afortunadamente salimos elegidos.
Y bueno, o sea, si ya pensábamos desarrollar nuestro juego, pues esto era una manera de poder llegar más lejos, ¿no? O poder llegar con mayor éxito al fin del desarrollo. Y bueno, hemos continuado con el desarrollo hasta el 17 de noviembre, que era la entrega del prototipo. Nosotros creo que lo presentamos un poquito antes, lo teníamos ya preparado. Entonces, bueno, en nuestro caso, como es un juego orientado para móvil, pues mandamos una APK. Creo que enviamos, en algún sitio pusimos un enlace a TestFlight porque, bueno, si desarrolláis para móvil sabréis que no existe algo similar a la APK para iPhone. Entonces, bueno, creo que pusimos un enlace a TestFlight, en este caso en algún punto de la justificación. Y luego también, además de bueno, toda la documentación que han comentado que hay que entregar para la justificación, que de hecho fue documentación todo que nos parecía como muy lógico, ¿no? Al final, pues, eso, justificar lo que se había planteado en la solicitud, pues si se había llegado a ese fin o no, y si no se había llegado, por qué, ¿no? Y bueno, facturas, nóminas de empleados y demás, vamos. Nos pareció todo muy razonable y sencillo de elaborar, ¿no? Y bueno, nosotros además de entregar esta APK en el pendrive y demás, pensamos que era buena idea entregar, bueno, que de hecho creo que lo ha comentado Manuel antes también, un gameplay, en nuestro caso fue un gameplay de unos 30 minutos, para que quien quisiera ver el juego de manera rápida no tuviera que estar poniéndolo en el móvil, tal, para poder ejecutarlo, ¿no? y verlo por sí mismo. Entonces, bueno, eso, en nuestro caso enviamos este vídeo en el que jugamos nosotros y simplemente pues, bueno, para que lo pudieran ver cómo era el juego. Y también entregamos como un tráiler, ¿no? que bueno, lo tenemos colgado en nuestra web por si queréis verlo. Y nada, eso fue todo con el tema de la justificación. Y bueno, no lo he puesto aquí en el PowerPoint, pero efectivamente la ayuda tardó muy poquito en llegar y nos llegó a modo de regalo de Navidad. Y bueno, ahora seguimos con el desarrollo del juego. Lo lanzaremos a lo largo de este año en nuestra propia cuenta de desarrollador. Y bueno, si tenéis curiosidad y queréis ver un poquito más del juego, podéis entrar a nuestra web y verlo. Y eso es todo, muchas gracias. Gracias, Carmen. La verdad es que algo que no habíamos comentado es que efectivamente año pasado pilló la pandemia en medio, entonces fue, es que fue un factor no de poco porque tanto para los desarrolladores como para la administración pública poder saber ejecutar esas ayudas al 100% con todos los proyectos justificados y pagados antes de final de año, la verdad que fue mucho mérito para todos, ¿no? Para vosotros que sí que habéis conseguido terminar el juego y que habéis conseguido quedar vivos, porque hay empresas que han cerrado, es decir, hay de todo tipo de casos, y la Comunidad de Madrid que consiguió, pues a pesar de las limitaciones, pues a mantener razonablemente los plazos y de hecho se mantuvieron. Vamos, no hubo ninguna ampliación ni nada, ¿no? Pues, y sabemos de otras ayudas que sí, que terminaron pues alargándose mucho y con muchos problemas. Pues entonces eso sí que se me había olvidado comentar, porque ya parece que vivimos con eso y no había otro mundo anterior, pero sí que es todo mucho más difícil, ¿no? Bueno, yo creo que muchas gracias, Carmen, por comentar vuestra experiencia, y el juego tiene muy buena pinta, iré a mirar el vídeo después. Y gracias por recordar que sois socios de Dev, que yo no lo había dicho, verdad, que cuando más hay que lucir en estos momentos de los que nos están apoyando como asociación, y muchísimas gracias. Y yo creo que ahora podemos ya empezar pues, contestando las preguntas. Yo empezaré por las que tengo por aquí, porque las tengo aquí escritas, entonces ya las voy leyendo, y luego ya, pues quien quiera, pues puede levantar la mano y le daré paso. Pediría a todos los panelistas activar su micrófono, porque depende de la pregunta quien quiera contestar. Entonces, el primero que tengo es espectador anónimo.
que dice, buenos días, quería saber si las apps también entran dentro de esas convocatorias de ayuda. Para ser más concreto, nuestra empresa quiere desarrollar lo que comúnmente se llama Serious Games en una app móvil, dentro del ámbito educativo. Por esta razón, nos gustaría conocer si ese proyecto podría entrar dentro de esa convocatoria de ayudas. Yo creo que sí, pero bueno, ya creo que Manuel podría confirmarlo. Sí, sí, sí. Aquí digamos que lo importante es que sea un videojuego narrativo. El videojuego narrativo tiene muchas maneras y yo creo que el trabajo que se desarrolló por parte por parte del sector con la consejería era intentar tener unas bases lo suficientemente amplias para que no hubiera, digamos, casos demasiado específicos. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos ningún problema. Muy bien. Claro, porque aquí estamos hablando de videojuegos, el soporte o la plataforma en realidad da igual. No sé si, Javier, ¿te quieres decir algo o no? Yo no. Nada. Luego, Daniel nos pregunta, si es nuestro primer proyecto, ¿entraríamos en estas ayudas? Creo que sí. Yo diría que sí. Para nosotros era nuestro primer proyecto nuestro. No lo sé. Efectivamente, son unas ayudas que es justo el objetivo. Más allá que se entra a valorar la trayectoria profesional de los miembros del equipo, del proyecto, pero son ayudas a prototipos y están hechas y están dirigidas justo a pequeñas y microempresas y autónomos como una primera ayuda para arrancar proyectos. Vamos, que es justo el ánimo de las ayudas, ¿no? ¿Correcto, Manuel? Totalmente. Además, sobre todo, es en concurrencia competitiva. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Básicamente que entre los que se presenten, pues eligen los que se ajusten más a las puntuaciones que hay. Yo lo que siempre os aconsejo es que, como sabéis, los ítems que se puntúan, pues tened en cuenta que siempre exista información suficiente para poder puntuar esos ítems. Entonces, por ejemplo, en algunos expedientes, al hablar del equipo, pues, si pones solo los nombres, pues no tiene sentido. Tienes que poner el nombre, lo que hace y un poco el perfil suyo, porque digamos es relevante que tengas esta persona o no aquella, ¿no? Y por otro lado, pues me alegra mucho que se consideren razonables las ayudas, porque esa es la idea. Hay que tener ese equilibrio entre ser útiles al sector y que es dinero público. Gracias, Manuel. Tengo aquí a Alberto que levantó la mano, le permito hablar a ver si funciona. Alberto, ¿puedes hablar? Hola. Tiene el micro apagado. Claro. Está silenciado. A ver. Si ahora funciona. Bueno, mientras que Alberto activa el micro, leo otra pregunta. Pablo San Gregorio pregunta, ¿cualquier juego que cuente una historia se considera narrativo? ¿Puede narrar sin seguir esquemas típicos del cine? Es decir, que la narrativa fluya con la jugabilidad del entorno, más que con cajas de diálogos típicas de las aventuras gráficas y juegos de rol, RPGs. Narrativo es narrativo. Digamos, hay muchas maneras en las que un videojuego puede ser narrativo. Es decir, no es que tiene que ser una película jugable, vamos, tiene que haber una historia y tiene que haber un guión, si es esto de lo que nos estamos refiriendo, que luego este guión se implemente tanto como dice Pablo, con la jugabilidad del entorno, más bien que con diálogo, eso es la elección de cómo contar la historia, pero bueno, creo que y luego, si Manuel, si no me corriges, no vais a ser tan súper estrictos con eso. Tenéis la mente bastante abierta, ¿no? con el concepto de narrativa. No, intentamos no ser restrictivos, obviamente. Creo que Alberto no consiguió activar el audio. Ahora lo subo a panelista, así que directamente lo veremos por aquí. Mientras eso funcione, leo la pregunta de Jairo, que dice, las ayudas se destinan a la fase de prototipo. ¿Qué pasa si una vez completado el prototipo el resultado no es suficientemente positivo?
¿Podría darse el caso de necesitar cambiar sustancialmente el prototipo o incluso cancelar el juego si no funciona? A ver, ahí hay, digamos, tú tienes una solicitud, en esa solicitud, digamos que es para hacer eso que tú explicas en la solicitud, que haya variaciones entre lo que presentas y lo que al final entregas, pues es el propio proceso de la evolución de un prototipo, pero si de repente cambia totalmente, pues eso es un problema. Porque ya digo que digamos, tú tienes que cumplir con la administración en el proyecto en el que te has presentado. Se entiende que pueda variar en algunas cosas y tal. Si decides abandonarlo, digamos que es parte del devenir de la industria, pero digamos lo importante es que administrativamente tienes que cumplir entregando algo jugable y entregando una justificación. Que como han comentado los compañeros de Eurosubvenciones, es algo razonable, que intentamos que sea accesible y que, como Carmen ha contado, pues tampoco es que le haya parecido, digamos, algo muy complejo. Claro, es que evidentemente si la Comunidad de Madrid aprueba un proyecto con un fin, la Comunidad de Madrid y cualquier otro organismo, si luego lo cambias, pues hombre, lógicamente el proyecto para el cual te han aprobado y has competido con otros se ha modificado sustancialmente, es injusto para los otros proyectos que se habían presentado al inicio, ¿no? Tienes que cumplir en la medida de lo posible, porque siempre hay cierto margen para pequeñas desviaciones, tienes que cumplir con lo que se propuso en la solicitud. Efectivamente. Y luego sigue preguntando Jairo, ¿a qué se refiere la parte de historial de versiones del GDD, del Game Design Document? Yo creo que se hace referencia si el videojuego es una saga y hay una parte 1, una parte 2, pues igual sería la historia de versiones, la segunda parte, pues eso sería. Habría que hacer referencia pues, a versiones anteriores y, bueno, si fuese el caso. La tercera pregunta, ¿qué sucede si el equipo destinado a hacer el prototipo cambia antes del mismo? Bueno, Pues, yo creo que con la pandemia cambiaron muchas cosas y no pasó, y no pasó nada. Es decir, que... Bueno, yo creo que al final esto, como es un criterio de valoración, esto influye en la puntuación. Entonces, pues siempre que cambies a una persona por otra, por los motivos que sean, que eso es algo que sucede mucho, mucho más de lo que se cree, pues bueno, siempre hay que intentar buscar que la nueva persona que va a sustituir a la anterior tenga una trayectoria muy similar para que, bueno, cambie, influya esto sobre la puntuación y, bueno, y el proyecto se puede desarrollar. Pues, claro. Habría que ver eso. Correcto. Y luego, sobre todo, eso influye mucho en el caso de quien sea el que haya hecho el desarrollo narrativo, la parte de con quien tengas el contrato para adquirir esos derechos. Eso sí que es bastante, digamos, ahí ya existe una conexión mayor y como muy bien hemos dicho antes, pues, digamos, forma parte de la evaluación. O sea, tú evalúas el proyecto y si se te concede lo que has presentado. Luego puede haber variaciones, pero no cambios drásticos que no sea reconocible cuando se justifica. Claro, corrígeme si me equivoco, no sé si en esta ayuda concretamente tuvimos cambios, pero los cambios suelen ser frecuentes, pero por ejemplo, si hablamos de un diseñador que se sustituye por otra persona con un nivel de cualificación similar y va a hacer las mismas tareas, generalmente es admitido. Si lo que cambia es en estos proyectos, además, que es lo que acaba de decir Manuel, pues una persona clave que además es propietaria de los derechos de propiedad intelectual, pues entonces, claro, la cosa ya tiene otro impacto. No, y además que nosotros no nos tenéis que pedir permiso si cambiáis un diseñador. Si creéis que hay entre la gente que ha tenido ayuda, pues cree que hay un cambio muy drástico, pues obviamente agradecemos una comunicación, pero si de repente, ver si visualmente el proyecto es así y lo que entregas es similar y al final no es exactamente la persona que ha hecho, por ejemplo, una parte artística, pues en eso entendemos que no ha habido un cambio. Es un poco
el proceso de la propia industria, en que X diseñador no esté disponible, pero al final sigue unos modelos que están en el documento que ha conseguido la ayuda. Tengo a Daniel que levanta la mano, que creo que quiere rebatir algo sobre la respuesta que se le dio. Ahora te permito hablar, Daniel. A ver si funciona. Porque... No creo que funcione eso. Daniel, igual es mejor que lo escribas en preguntas porque no veo que funcione. Ya no está muteado. Hola, ¿sí? Sí, ¿Me escucháis, no? sí, ¿qué tal? Vale, hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, en primer lugar, me presento, soy Daniel Lamas y me pasó un enlace una gente del equipo de esta reunión y tal, que me pareció muy, muy interesante. Nosotros somos una startup, una pequeña startup que aún estamos configurándonos como empresa, ¿no? O sea, y estamos empezando con nuestro primer proyecto. Y entonces yo quería saber más que nada que me quitáis de dudas por el tema de lo que es el tiempo, como decía en la pregunta que hacías, o sea, que teníamos que decir, dar lo que llevamos hecho hasta ahora. Y nosotros lo que llevamos hecho hasta ahora es el primer proyecto que llevamos hecho. Llevamos 4 meses trabajando muy duro y quería saber si podríamos tener opción a ello. O sea, somos un equipo de 16 personas que nos hemos unido para montar una startup que la estamos, ya te digo, estamos aún constituyéndola como tal. Y nada, y eso es la duda que tengo. Si podríamos acceder a esa ayuda o no. Vale, entiendo que tu pregunta es si puedo hacer la ayuda sin tener todavía un NIF, un Exacto, número de exacto. identificación. Vale. Eso creo que Manuel me corregirás, pero yo creo que si no tienes un NIF no lo puedes solicitar a la fecha Digo, Entre otras cosas porque en administración electrónica no puede superar. Sí, ok. No sé cuánto nos devoraremos en eso, o sea, y pues que no lo sé tampoco, evidentemente. Pedir ya un NIF, yo creo que un par de días te lo dan en un provisional y con Sí. eso ya puedes tener un certificado electrónico y Ok. hacer la solicitud. Creo que Javier... Yo a lo mejor os puedo contestar ahí que nosotros estábamos justo en la situación de que nosotros estábamos constituidos como empresa, pero como comunidad de bienes. Llevamos ya un par de años en activo, pero no éramos aún SL. Sí. Y al ver esta ayuda nos convertimos a SL, pero fue cosa de un par de semanas como mucho o algo así. O sea que a lo mejor aún estáis a tiempo. Ok. Pues ¿en qué situación estáis de constitución de la empresa, Daniel? O sea, como tal, estamos como comunidad de bienes en estos momentos, ¿sabes? Y por eso, porque somos 16 personas trabajando desde hace 4 meses pues como comunidad de bienes. Y eso, pues que para dar el paso a la SL, o sea, se necesita una serie de cosas que en este momento no cumplimos, ¿no? Como es él. Y entonces, pues tenemos que, al ver esta ayuda y tal, y ver todo lo que hace falta y demás, pues deberíamos de acelerar lo que es el proceso, ¿sabes? Y eso es. Entendido. Pues como alternativa, y no sé si es viable, que la presente un autónomo. Ah, ok. Y luego claro, tendrá que este autónomo presentar las facturas de todos los demás que han participado en el proyecto. Entiendo, ¿no, Javier? ¿Podría ser así? Sí, podría ser así, pero también el autónomo tiene que saber que eso luego va a su IRPF. Sí, o sea, no es tan sencillo como eso, ¿eh? Si ya hay una comunidad de bienes, efectivamente es lo que dice Manuel, que luego tiene bastantes repercusiones y no sé, bueno, es que hay que estudiar cada caso porque no sé cómo está estructurada toda la propiedad intelectual, quién paga las nóminas, cómo se va a justificar posteriormente todo eso, etcétera. Claro. Vale. Y ojo, la justificación tiene que ir unida a ese NIF. Exacto. Que hayáis estado trabajando anteriormente, Sí. eso no es gasto subvencionable porque no está ligado a ese NIF. Vale. Okay. Estaría ligado en el tiempo, Sí. porque como veis es del 1 de octubre hasta diciembre, pero no al NIF. Vale. Entonces, el último día de presentar el proyecto, o sea, la solicitud, digo. 23 de febrero. 23 de febrero, ¿no? Ok, o sea, estamos muy justos de tiempo. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti Daniel. Espero que podáis conseguirlo. Me pregunta Javier Rayón, dice, llegado tarde y pregunta, ¿se puede acceder a la ayuda solo con un GDD o hace falta un prototipo funcionando?
Yo creo que no tienes que tener un No. prototipo porque hay Para casos nada. donde tú ya tienes el juego ya hecho prototipo y solamente ya lo justificas porque has empezado casualmente en octubre, pero puedes estar en fase muy embrional. Totalmente. Digamos que no, puede que no tengas casi nada. A ver, al embrionario quiere decir que sabes, pues tienes un dossier Claro. que se ve que hay un trabajo. O sea, también una solicitud sin un desarrollo visual, por ejemplo, pues digamos, esto es concurrencia competitiva, entonces muchos proyectos lo tienen. Tampoco tuvimos muchísimas solicitudes, el año pasado fueron 32. Yo creo que este año, pues porque la gente ha visto que funciona, que es fácil de justificar y que todo el proceso es razonable, supongo que tendremos alguna más. Y bueno, pues para nosotros mucho mejor, ¿no? Porque obviamente cuantas más tenemos, pues mejor se puede elegir. Pregunta también si debe entregarse un juego terminado o valdría una demo Vertical Slice. Yo creo que para la ayuda se habla de prototipo y Sí. la única cosa que vincula la ayuda es que te obliga como empresa a terminar el juego dentro de un plazo de 2 años posterior a la finalización de la ayuda. Bueno, pero sí que se pide un ejecutable, ¿no? Sí, una demo vertical. Sería una demo, más que bueno, sí, una vertical slice, da igual. Sí, en fase de prototipo tiene que ser ejecutable y con un gameplay mejor, como hizo Carmen, ¿no? Acompañado con Esa un fue la gameplay. frase que en este proceso, ten en cuenta que la administración pública no está muy habituada a los ritmos y las maneras del videojuego, y yo creo que fue una parte que vamos resolviendo poco a poco, caso a caso, pero que se va resolviendo, ¿no? Y en este caso, pues ya digo que estuvo bien el demostrar que ese ejecutable funcionaba, pues lo hicimos con los propios equipos aquí en la consejería, cosa que se aprovechó para conocernos. Bien, aquí tenemos muchas más preguntas. Jorge García pregunta, yo quería preguntar cómo justificamos en el Excel el estado de propiedad intelectual. En nuestro caso, las ideas son originales nuestras. ¿Tenemos que documentarlo de alguna forma? Bueno, yo creo que en estos casos sí que os comenta a veces que firméis algún contrato o algún tipo de documento bueno, que refleje esto de una forma pues más formal y que luego no dé pie a confusiones o ciertos casos. Pero bueno, luego ahí obviamente tenéis un espacio en el que podéis ir explicando pues bueno, vuestro caso concreto y definiendo lo que sea. No sé si Manuel, vosotros lo veis así. Hombre, nosotros digamos que estás trabajando con un material que tienes que demostrar que puedes hacerlo, ¿entiendes? Es como, por utilizar un ejemplo muy burdo, es como estás construyendo una casa y tienes que tener el terreno sobre el que construyes esa casa. En general, pues siempre en un proceso de videojuegos, creo que lo primero que hay que hacer es pensar en la propiedad intelectual. Y cuando piensas en propiedad intelectual, estás ya pensando de quién es esa idea, qué pacto hay entre los creadores, el registro de la marca, que es gratuito. Es decir, todo eso es un ejercicio que, aun cuando lo tenías pensado hacer, pues mejor que te obliguen porque os va a resolver problemas futuros. Hacerlo antes, ¿no? Muchas veces es un documento interno firmado con cesión de propiedad intelectual entre los socios o entre el ideador, etcétera. Eso es lo que también se presenta muchas veces a la ayuda de media, del programa media. Pablo San Gregorio pregunta, ¿qué tenían del juego los viajes de... ¿qué es lo que tenían creo que va Carmen, ¿qué es lo que teníais del juego los viajes de Julia en el momento de presentarse las ayudas? ¿Teníais algo jugable? No, algo jugable, ¿no? De hecho, bueno, como he comentado antes, nosotros teníamos esa idea, ¿no?, guardada en un cajón, pero realmente no nos habíamos puesto a ello hasta que vimos la oportunidad y dijimos, mira, pues es el momento de lanzarnos. Entonces, lo que nosotros presentamos fue un GDD de lo que teníamos elaborado y bocetos de personajes,
bueno, del tema de innovación artística, donde veíamos nosotros que estábamos innovando. Y bueno, un poco en definitiva, eso fue lo que se entregó. Intentamos que se entendiera claramente cuál era la idea del juego, pero no lo teníamos prototipado todavía. No, es que no hace falta, digamos que aquí lo que intentamos es que nos digáis qué queréis hacer, que se vea que obviamente hay algo de trabajo, porque si no hay algo de diseño, como ha explicado Carmen, pues no deja de ser, digamos, una idea en una servilleta y no buscamos para nada que haya nada, porque justamente para eso, ¿no? Este dinero lo que queremos es que compre ese tiempo para que vosotros podáis desarrollar esa idea que tenéis. Muy bien. Miguel Garrido pregunta, a la hora de demostrar que la empresa está relacionada con el mundo del videojuego, ¿tiene que constar en el objeto social? Entiendo, bueno, en el CNAE, o en el impuesto de actividades económicas. Y no sé si hay unos CNAEs ya prefijados, pero yo creo que son los típicos del sector, o bien ediciones de videojuego, el 58 y 12, no me acuerdo si es este, o actividades informáticas. Vamos, que fruterías sería un poco raro, ¿no? No, pero es muy importante que también figure en la escritura de la empresa que obviamente los videojuegos es una de sus razones de ser. Si no figura es algo excluyente, porque digamos, esto es una ayuda para empresas de videojuegos. Porque si no, como me dice Manuel, una frutería se podría presentar y no tiene ningún sentido. Yo creo que para ser prácticos, si hay un caso de alguna empresa que se ha constituido, porque puede pasar, has puesto algo que no sabías o por error has elegido otra cosa, siempre se puede cambiar. No sé cuánto puede tardar, pero yo creo que no más de una semana cambiar un CNAE, y os conviene hacerlo, porque, por ejemplo, yo sé que el programa media de la Unión Europea, el que va dirigido a videojuegos, Europa Creativa, admite solo un CNAE específico, y o tienes ese CNAE o no vas a poder presentarse. Entonces hay empresas que lo cambian para poder presentarse. Eso es un caso extremo, pero yo creo que os conviene, pues, posicionaros un poco en lo que son los CNAEs del sector. Fernando Sauce pregunta, en mi equipo estábamos desarrollando una herramienta de entornos virtuales destinada a ofrecer a las empresas una solución a la imposibilidad de asistir o realizar ferias comerciales. Entornos virtuales con stands donde la gente puede entrar y hablar con comerciantes en un entorno físico ficticio virtual. No cumple, eso no cumple con la criteria. Yo creo que no entra un poco. Tiene que ser no es narrativo. Un videojuego. No es narrativo. Eso es un servicio empresarial. Si acaso fuera una gamificación de ese servicio empresarial, pues, pero si no hay nada narrativo, no entra. Es decir, el ámbito de videojuegos es muy amplio. Tenemos a toda la parte de simuladores, o serious game puede ser a veces muy, muy serios y pocos games, pero aquí estamos hablando de, pues, que haya unas mecánicas de juegos y que no sea un servicio que luego vais a ofrecer a clientes, en principio. Es decir, que tiene que ser un videojuego. Estamos hablando de un poco, estamos acotando a esta rama del videojuego, entiendo. Eso es. Espectador anónimo, no le queda claro los plazos. La duración del proyecto puede ser de 2 años, pero en el PowerPoint de antes ponía que es hasta 15 de noviembre. Vale. No, pero una cosa es el prototipo para el que tú pides la ayuda. Y luego otra cosa es el juego. El prototipo es lo que presentáis las solicitudes, evaluamos, damos los resultados, y los que tienen un resultado positivo son los que tienen que entregar ese prototipo antes del 15 de noviembre. Creo recordar que era 15 de noviembre. Sí. Es decir, aquí estamos hablando de cajas concéntricas. Es decir, una cosa es el prototipo del juego, otra cosa es lo que pides tú porque con 25, igual te hace falta más dinero, pero tú pides 25.000 euros, pero tu presupuesto es de 50. Pero da igual, pues lo vas a indicar en la solicitud. Creo que es así, Sara o Javier, si podéis corregirme.
pues presupuesto son 50, 25 la financio con esta ayuda y otros 25 porque lo tengo ya en el bolsillo o pido un préstamo o lo que sea, ¿no? Entonces ya, y luego otra cosa más es el juego, porque más allá del prototipo, el juego te puedes, efectivamente, pues tienes un plazo de 2 años para ejecutarlo y ahí pues tienes que buscarte la vida, pero ese prototipo te va a ayudar para presentarte a un publisher quizás y poder buscar más financiación. Así es. Sí, y además si luego tiene más contenido el juego, más desarrollos de I+D, pues se pueden buscar otras ayudas o puedes complementarlo con ENISA o hay otras alternativas financieras. Wolfrido, hola Wolfrido, ¿qué tal? Se entiende por prototipo todo el desarrollo hasta la fase alfa, entendiendo por fase alfa todo el proceso de desarrollo hasta que todas las features principales del juego estén dentro. Vale, aquí estamos yendo muy de detalle. Yo creo que no hay una definición muy estricta de lo que es prototipo. Estamos hablando de algo que sea jugable y que se pueda empaquetar en una build para que nos entendamos. Tampoco soy muy técnico, pero yo creo que estamos hablando de eso. No vamos a mirar si es alfa o beta o es vertical slice, sino que estamos viendo si hay unos resultados jugables del juego, que es lo que tú habías declarado antes que ibas a hacer. Otra cosa que es tú declaras que vas a tener ya un juego de 20 niveles y luego presentas, tienes que luego cumplir con lo que has declarado. Pues entonces yo creo que es un poco jugar con eso, ¿no? Correcto. Rita Fortuny nos pregunta, para el Excel de febrero, es decir, el de la solicitud del proyecto, en las pestañas presupuestos y equipo, ¿se debe describir solo la parte en la que se destina la ayuda o se debe describir el presupuesto equipo del proyecto global? Buena pregunta. Global. Sería el presupuesto del desarrollo, el presupuesto global para este proceso de prototipado. Perdón. Es decir, si para el global tienen que poner un presupuesto de 50.000, pues tienen que meter eso. Exacto. Luego solicitan 25.000, pero tienen que meter cuál es el presupuesto global que tienen pensado para... Sí. Y digamos, si nosotros concedemos esos 25.000 siempre que se pidan. Hay gente que puede pedir menos. Si se pide menos, pues será menos que va al sector también. Porque Claro. al final nosotros no podemos dar 11 ayudas, ¿no? Son 10 de hasta 25.000 euros. Claro, eso es importante. O sea, seáis ambiciosos y pidáis todo. Sí. Pablo San Gregorio pregunta, ¿cuál será la configuración del tribunal evaluador de la propuesta? ¿Habrá también una fase de entrevista personal con algunos equipos antes de seleccionar los 10 beneficiarios? No, el estudio se hace en la consejería y no hay ninguna entrevista personal. Es decir, hay una comisión evaluadora que incluye... Eso es. Es un poco el mismo mecanismo, Manuel, creo que es para las demás ayudas que sí que tenía la consejería ya implementadas hace tiempo, las de los cortos y los largometrajes y la promoción. Es decir, hay un comité, creo que lo tenéis por ahí también publicado, la composición de todo nada, Sí, pero no se hacen entrevistas. En algunos convocatorias se contempla, pero en este caso no. Por eso también es importante que el dossier y todo el Excel esté claro y, como comentaba Carmen, que sea bastante didáctico a la hora de explicar lo que queréis hacer. Bien, estoy yendo en orden cronológico, así que si hay otras preguntas en el chat, estoy intentando contestar las que llegaron antes. Jorge García pregunta, ¿podéis comentar un poco sobre el formato de acreditación de propiedad intelectual? Pero eso creo que ya lo hablamos antes. Sí. Creo que con eso quedó contestado. Siguen entrándome las preguntas antiguas, entonces por eso que lo veo. ¿Entra documentación a presentar antes del 23 de febrero? Pregunta Miguel Garrido. Y tal como comentaban en Friday Mood, podemos entregar trailers, concept design documents, hojas de producto y en general documentos no predefinidos. ¿Es así? Y añadiría, ¿y cómo hacerlo, dado que el formulario es un Excel?
bueno, cuando se sube la documentación hay un apartado que luego te deja subir más documentos aparte de los que tú ya, de los que se pueden subir en el momento de la solicitud. Entonces tendrías que ir a la otra sección y subir nuevos documentos y ya está. Y estarían ya metidos en el expediente para que los puedan evaluar. Manuel, había una pregunta escrita que he tratado de responder, pero le he dado sin querer a responder en vivo, que era sobre la compatibilidad con financiación posterior en crowdfunding, que Sí. perfectamente, porque es financiación privada, no es competencia con la ayuda pública. Totalmente. De hecho, creo que es razonable. Tienes un prototipo y luego con eso vas al crowdfunding. Para Digamos que nosotros lo que hacemos es apoyar al sector y luego pedir un poco de visibilidad en el proyecto final, pero nada más. Entonces, volviendo a la pregunta de antes, lo que decía Sara, que en la misma sede electrónica de la consejería, además del Excel, se pueden subir otros documentos. Eso es. Yo lo que haría es meter un enlace también a algún repositorio dentro del mismo Excel que se pueda pinchar y no sé si esto es ortodoxo. O dentro del PDF que subes. Sí, nosotros Claro. lo empaquetamos en un PDF. Vale. Casi mejor el Excel que vaya en el PDF porque hay más seguridad de que ahí esté correcto. Pero tampoco, o sea, no hace falta que hagáis una presentación. Yo creo que tiene claridad, cumplir los ítems que tienen que ser puntuados, porque al final nosotros tenemos que puntuar esos ítems, no tenemos que seguir esa guía y ser claro. Yo creo que eso en las solicitudes se agradece mucho, que se sea claro, que se sea... Y tampoco necesariamente que tenga que ser un documento largo per se, que se vea que hay un trabajo detrás, pero no por poner 60 páginas se es más efectivo por una de 10 o de 15. A ver, ahora hay preguntas que ya van más en el tipo de juego. Voy a preguntar a Javier Rayón, ¿un juego que pretende distribuirse online gratuito tendría cabida? Totalmente. Sí, ¿por qué no? No tiene que tener por fuerza un modelo de negocio de pago por descarga, puede ser cualquier tipo de monetización. Y en caso de videojuegos no narrativos, como pueden ser el Tetris o Candy Crush, o juegos que en general son de puzzles o arcade que no cuenta con una narrativa, ¿quedan fuera de esta ayuda? Tienen que ser narrativos. Yo diría que no os limitéis, es decir, vosotros también tenéis que decidir qué es narrativa, es decir, yo no sé si, no quiero entrar aquí en el debate si Bubble Bobble era un juego narrativo o no, pero había una historia detrás, los dragoncitos que tenían que hacer algo, no sé. Bueno, pero yo creo que siempre se puede hacer como una combinación, ¿no? O sea, hay un juego como uno muy conocido que es el Homescapes, que es un juego que es tipo Candy Crush, ¿no? De hacer un match 3 y te están contando una historia entre partida y partida. En nuestro caso, por ejemplo, también es un juego que aparece en puzzles, pero al final tienes una narración que va uniendo todas las pantallas. Entonces, yo creo que sí que se puede hacer como esa combinación, ¿no? Que no tiene que ser puramente narrativo, como un juego clásico de narrativa. Yo creo que es lo que dice Carmen, es decir, hay maneras, de hecho, aunque un juego cuya mecánica es de habilidad, se puede introducir una narración sin problemas y Sí, no, creo que el no es juego urgente. se beneficia también. Otra pregunta, Alejandro pregunta varias cosas. Sí, tengo tus preguntas, pero lo que pasa es que tengo otras antes, ahora la voy a poner. Espectador Anónimo pregunta, ¿un juego de driving and shooting con trasfondo narrativo tiene cabida? La mecánica principal no es narrativa, pero sí que hay un trasfondo narrativo que evoluciona con el juego. Pues yo creo que según lo que estamos hablando, aunque la mecánica... Lo que podáis defender como videojuego narrativo. Teniendo en cuenta que competiréis con otros juegos. Claro. En este caso sí que
que daría más pie a videojuegos con mucho carácter narrativo. Es uno de los requisitos fundamentales. Claro, efectivamente, si vuestro juego es menos narrativo que otro y al final el que es más narrativo tiene más puntuación, eso no quiere decir que el vuestro no es narrativo, sino que pues efectivamente es una convocatoria competitiva. Entonces, Alejandro Vélez tiene varias preguntas. Primero dice, si se van a realizar contrataciones, por ejemplo, para la música, ¿cómo debe justificarse su profesionalidad en la memoria o en la justificación de la propiedad intelectual? Yo creo que Pues, en el perfil, en el apartado de perfil... Cuando tú contratas a una empresa para que haga un trabajo, automáticamente le estás encargando un trabajo en el cual se presupone que la propiedad intelectual de todo lo que genere esa subcontratación es tuya. Eso se puede definir en un contrato de subcontratación. Eso por un lado. Por otro lado, su profesionalidad, pues hombre, cuando contratas a una empresa, a un profesional, etcétera, su profesionalidad, aparte de con el trabajo demostrado hasta la fecha, pues es con su trayectoria, su preparación, su cualificación de los profesionales que tiene detrás, etcétera. Quizás, por ejemplo, si estuviéramos hablando de subcontratar a una gran empresa con una reputación brutal en el desarrollo de músicas y tal para juegos, películas y demás, pues te hace menos falta que si es una empresa menos conocida, lógicamente. Pero vamos, en cualquier caso, cuando tú subcontratas una actividad, la propia subcontratación a priori ya te da la legitimidad de tener eso que se subcontrata, ¿no? Yo al final estoy haciendo subcontrato a un programador para que trabaje en la programación de mi juego, el código que desarrolle es mío mientras que yo le pague bajo ese acuerdo. Correcto. Y luego también Alejandro pregunta cuestiones antes de la actividad. Dice que él es autónomo con el IAE, grabadores y otro profesional de informática. Creo que eso vale. Y si consigue el CNA de actividades de programación informática, sí, eso sí que vale. El CNA de actividades de programación informática es perfectamente válido. De hecho, es uno de los muchos que se utilizan muy a menudo en el sector. Vale, lo que decía antes Manuel, quizá no tenga expresamente relación con el CNAE, es que son dos cosas diferentes. Creo que a lo que se refería Manuel es que obviamente dentro de su... no me sale la palabra ahora. Bueno, dentro de su descripción de actividad tenga que poner desarrollo de videojuegos. Razón social, ¿no? Sí, o está dentro de los estatutos de la sociedad también, sí, eso es. Razón social sería más el nombre jurídico de la empresa, que sería, por ejemplo, Eurosubvenciones SL, y luego dentro de sus estatutos o de la descripción de su actividad es donde debería aparecer efectivamente que se dedican al desarrollo de videojuegos o similar. Y luego el CNA es otra cosa, es una clasificación nacional de actividades económicas que le sirve a la agencia tributaria para clasificar la actividad de la empresa. Pero si es autónomo, mi razón social, tu razón social no, al ser autónomo, tu razón social eres tú mismo, como persona física. Y Miguel Garrido dice, sí, justo era mi pregunta antes. Nuestra empresa consta el desarrollo de videojuegos en el objeto social, aunque no está sin el CNAE. Entonces sí lo que vale es el objeto social. El objeto social, sí, efectivamente. En el caso de los autónomos es más sencillo porque los autónomos los autónomos se adhieren a una actividad económica concreta, puede ser, por ejemplo, economistas. Lo que ocurre es que tú no tienes unas escrituras ni unos estatutos como autónomo, dado que eres persona física. Por tanto, ¿dónde va a estar validada esa trayectoria? En tu experiencia, ¿no? Es decir, cuando los evaluadores revisen quién eres y en qué has trabajado, pues como decía Manuel, si has tenido hasta la fecha una frutería o te has dedicado al comercio de móviles, pues evidentemente no tendría demasiado sentido que ahora creas un videojuego, ¿no?
pero bueno, es un poco menos claro en el caso de los autónomos. Muy bien. Hemos terminado todo el listado de preguntas que nos habían enviado, así que yo creo que hemos llegado casi al límite del tiempo que nos habíamos prefijado. Si tenéis una pregunta de última hora la podríamos pasar, si no, la verdad es que yo daría las gracias a todos los que han participado. En primer lugar, a la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid por hacer que estas ayudas sean realidad, y esperemos que duren muchas ediciones más y que veamos mucho más videojuegos pues creados en la Comunidad de Madrid y que luego se conviertan en grandes juegos, ¿no? Y a Carmen, pues le deseo mucha suerte con el desarrollo del juego, porque ahora sí que han presentado productivo, pero ahora hay que llegar a la fase siguiente, y espero que para ello puedan contar con la financiación o con un publisher. Pues nada, mucha suerte en todo el proceso y muchas gracias por contar tu experiencia, que ha sido muy enriquecedora. Y a Javier y Sara también agradecerles muchísimo, porque de verdad que llevan tanto tiempo en el sector que creo que el sector del juego se lo conocen casi de memoria y pueden ayudar muchísimo a las empresas. No sé si Sara puso el contacto de su email de contacto en la presentación, no me acuerdo, pero bueno, voy a enviar un email a todos los que habéis asistido de agradecimiento, y os voy a poner sus contactos porque ellos están a disposición para cualquier duda. Y más allá, luego si queréis colaborar con ellos para presentar la propuesta, por supuesto, eso ya es vuestra decisión. Muchas veces, aunque sepas hacerlo, igual no tienes el tiempo para hacerlo, y luego no es solamente presentar una solicitud, sino también justificarlo y ejecutar el proyecto y tener ese asesoramiento, ¿no? Que es importante. Y nada más, pues muchísimas gracias a todos. Nosotros vamos luego a dejar disponible esta grabación de esta sesión en el canal YouTube de DEF. Y nada, desde DEF os deseamos mucha suerte con esta convocatoria, y nada, un buen fin de semana a todo el mundo. Muchas gracias. Y buen fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Luego.